Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les vengo a hablar acerca de maravillosa obra de literatura, La Casa del Carnero Salvaje de Haruki Murakami. Aquí tengo un pizarroncito con, digamos, los bullet points de lo que pensé que sería como lo más importante de hablar. Ya he hecho un video de las primeras dos novelas, que es Escucha la canción del viento y Pinball 1973, creo, 74. Entonces, en ese momento, pues literalmente solo era hablando yo acerca del libro. Y siento que igual si tengo el pizarroncito, puedo guiarme un poquito más. Este, como lo mencioné en el video anterior, yo primero leí Baila, 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 que digamos es como el que cierra la historia del personaje el sin nombre que sale en las primeras dos novelas. Y tanto las dos primeras novelas como a veces se les refiere a esos tres libros como la trilogía de la rata, por el personaje al que le dicen el rata. Vale, ¿qué decir acerca de este libro? Me ha gustado mucho, me ha gustado más de lo que pensé que me gustaría, sorprendentemente. O sea, ya sé que me los leí al revés, que me leí Baila, 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 pero es que cuando lo estaba viendo, o sea, cuando empecé a leer a Haruki Murakami, la mayoría de los libros yo los compro en Amazon y en ese momento el de Escuchar la canción del viento, Pinball y La Casa del Carnero no estaban disponibles para compra, ni en inglés ni en español, y no sé muy bien por qué. El que sí estaba disponible y tenía un tremendo ofertón era Baila, 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 que del precio de lista eran como 500 o 600 pesos mexicanos, o sea, entre 25 y 30 dólares. Y estaba a la mitad básicamente, o sea, 299 pesos mexicanos y dije, bueno, me lo compro. Busqué un poco y digamos que el consenso general es que te podías leer ese sin haberte leído los tres anteriores y solo te spoileabas un poco. Y dije, bueno, ya está. Ya ha sido hasta como hace un año después cuando vi que el que mostré en el video anterior que lo debería de haber traído conmigo aquí en este momento, pero vale. Esa pequeña compilación que tiene las primeras dos novelas estaba como en 200 pesos, o sea, un buen precio. Y este también estaba en oferta de 400, me costó como 250, ¿vale? Con esta portada súper icónica. Y poco más, esa es la historia que yo he tenido con el libro. Igual como lo mencioné en el video anterior, tampoco quiero pasarme todo el rato hablando del video anterior, pero es que, por ejemplo, yo no pensé, o vale, o sea, ya había leído como, yo creo que para el momento en el que me había leído las primeras dos novelas, tenía como un poquito de miedo de leerlas, porque obviamente ya había leído obras que Murakami había escrito incluso décadas después, como un escritor más maduro, y tenía un poco de miedo que igual leer sus primeros trabajos, pues no me encantara tanto, no me gustara mucho, cuando realmente ha sido todo lo contrario. Realmente esas dos novelas han sido... me han gustado mucho porque pues es básicamente un señor, así como suena, ¿eh? Y él mismo lo ha dicho así, o sea, un señor que, o sea, de repente dice, va, voy a ser escritor y se pone a escribir así lo que, como que deja que fluyan sus ideas sobre el papel, que a ver, suena fácil, pero vamos, es decir, pues creo que el consenso general es que escribir realmente es algo que pues requiere cierto esfuerzo o cierto talento, pero esas dos novelas a las que él llama, como lo puse aquí, novelas de la mesa de cocina, porque él lo que hacía en las mañanas y en las tardes, bueno, no, literalmente todo el día lo que él hacía era administrar un bar y en las noches él sacaba fuerza y coraje de no sé dónde para ponerse a escribir sus novelas, con puño y letra, aunque creo que luego ya cambió como un procesador de textos, pero bueno.
El punto es que esas dos novelas pues tienen como ese cierto estilo particular, o sea, como que no hay una estructura fija, como que literalmente él está divagando acerca de sus pensamientos y el protagonista va por ahí. Se siente un poco como un sueño, ¿eh? O sea, el protagonista va por ahí, le pasan cosas divertidas, jiji, jaja. Y ya es en esta novela, cuando él mismo lo ha dicho en su libro de qué hablo cuando hablo de escribir, que por ejemplo, o sea, ya las dos primeras novelas pues tuvieron cierto reconocimiento y para el punto en el que había escrito esta, su tercera novela, creo que la primera ya había estado o ya empezaba a ser traducida en otros idiomas y el primer recibimiento fue un poco frío, pero pues había recibimiento, vamos, había gente que de todas maneras estaba interesada en sus novelas y ya fue hasta Tokyo Blues cuando tuvo ese boom, ¿vale? Pero esta que escribió en 1989, como él lo menciona en su libro de escritura, es que lo que él dice es que si él se hubiera estancado, o bueno, no estancado, o sea, si él hubiera seguido con ese estilo, con ese método de trabajo en el que él simplemente escribía lo que le salía de la cabeza, que a ver, tiene cierta magia, porque si tú te lees esas dos primeras novelas en las que él escribe lo que le sale de la cabeza, pues definitivamente tiene como un estilo particular, ya lo dije, se siente como un sueño y la verdad es que leerlas me ha gustado muchísimo. Pero en sus propias palabras de Murakami, lo que él dice es que si se hubiera quedado así con ese estilo de no saber más o menos como por dónde ir, pues se habría quedado estancado y a lo mejor no habría tenido la oportunidad de desarrollar su carrera como escritor. Entonces, ya a partir de La Casa del Carnero Salvaje es cuando, bueno, obviamente lo podemos ver en el tamaño del libro, es una novela más larga. Incluso las primeras dos novelas, creo que a veces él se refiere a ellas como novelets, porque es como novelas cortitas o novelas de revista. Pero ya aquí La Casa del Carnero Salvaje sí que es una novela con todas las de la ley y en el que él busca experimentar un poco con diferentes estilos o con diferentes elementos narrativos o con diferentes cosas con respecto al proceso de escritura. Es por ejemplo aquí cuando, por ejemplo, Kafka en la orilla y 1Q84 son mucho de tener dos o incluso tres personajes que van contando la historia, es decir, alterna entre esos dos o tres personajes. Y ya, por ejemplo, si bien eso no sucede en esta novela, sí que podemos ver como el inicio de eso. O sea, definitivamente el protagonista sin nombre sigue siendo el protagonista, pero el hecho de que de repente alterne entre algunos capítulos sean del Rata, como que ahí sí puedes ver cómo Murakami pues va experimentando con lo que quiere escribir y cómo quiere escribirlo, ¿vale? Entonces, creo que los temas principales, bueno, lo publicó en 1989, cuidado. El principal tema del que quiero hablar es primero la búsqueda como metáfora. Por ejemplo, ¿de qué va la historia? La historia va, atentos, el protagonista sin nombre, al final de Pinball, vemos que empieza a salir con una chica que creo que tiene poco de haber entrado en la casa de traducción en la que él trabaja, que él fundó, creo. No estoy muy seguro, pero yo podré jurar que la fundó él con su otro amigo. Entonces como que empiezan a salir y dices, uy, esos van a terminar yéndose juntos a la cama. Y sí, efectivamente pasa eso. Y empezando el tercer libro te cuenta que sí, efectivamente se casaron y en esta novela empiezan divorciados, ¿vale? Entonces se divorcia, él sigue con su vida. Por ejemplo, en Pinball lo vemos como saliendo de la universidad y aquí sí ya se siente más como un adulto
No, ahorita que les lea como los extractos, pues yo podría jurar que está casi a punto de cumplir los 30 años. ¿Y qué más? Vale. Entonces está en la casa de traducción y también hacen como trabajillos para revistas. Y todo empieza cuando el rata le manda como una foto que ha tomado en donde sale una oveja, una oveja que tiene una extraña marca de nacimiento en el cuerpo en forma de estrella. Entonces lo que él hace es usarla para una revista y de repente él lo contacta como un personaje súper raro que le dice que trabaja para una organización muy poderosa, pero que es como todo muy underground, ¿vale? Entonces él va y le dice, tú tienes que encontrar a esa oveja, a ese carnero, porque ese carnero es como una fuerza de la naturaleza que se puede meter en el cuerpo de las personas. Entonces, hasta hace poco, ese carnero, así como suena, ¿eh? Ese carnero estaba en el cuerpo de nuestro líder y gracias a que nuestro líder tenía dentro de sí mismo el carnero, es que hemos podido construir como esta organización tan poderosa. Entonces él va como a los cuarteles de la organización y dice, es como una mansión, o sea, me ha recogido un chofer en un coche súper caro y me han traído a la organización y todo se ve como si fueran yakuza, pero no exactamente. Es un poco ambiguo. Entonces, mientras pasa todo esto, de repente también conoce a una chica que tiene como orejas mágicas, así como suena, ¿eh? Que tiene orejas mágicas que si las ves, como que te quedas atontado y haces lo que te diga. Un poco raro el asunto. Mientras se va desarrollando todo esto, él va recibiendo cartas de su amigo, el rata, en donde le va como explicando qué ha sido de su vida. Porque, por ejemplo, recordemos que ellos antes estaban en Tokio, creo. Pues son una ciudad grande. Y lo que pasa con el rata es como que se empieza a fastidiar de las ciudades grandes. Entonces su padre o como que su familia era de dinero y él se va a una casa como de retiro en Hokkaido, o sea, básicamente a una zona rural. Entonces mientras se va desarrollando todo esto, el rata le va. Hay capítulos en los que él le escribe cartas y a veces lees las cartas y otras veces lees como él escribe las cartas. Entonces el protagonista está como en una especie de limbo. Algo que me gusta mucho de esta novela o con lo que yo puedo empatizar es que se siente, o sea, como que el protagonista está ahí yendo por la vida esperando, es como lo he puesto aquí, es como una vida pasiva, interrumpida, o sea, como que él va por la vida siendo un observador de su propia vida, pero como que no toma acción, o sea, como que él espera a que las cosas le pasen, entonces de repente llega este suceso súper extraño en el que le dicen, vete a buscar al carnero, y él dice, realmente, o sea, como que no me apetece, o sea, esto es todo muy raro. Pero lo voy a hacer porque no siento que tenga nada mejor que hacer, ¿saben? Entonces, o sea, la parte importante de esto es que la búsqueda es como una metáfora, ¿sabes? No sé si ustedes en algún momento se hayan sentido como que, o sea, la vida está pasando, como que la vida pasa alrededor tuya y tú solo estás ahí viéndola, pero no te sientes como un protagonista de tu propia vida. Como que incluso sientes como si vieras tu vida en tercera persona y tú simplemente eres como un NPC ahí vagando por la vida, pues algo así es como la sensación que me ha transmitido, al menos el principio de la novela, en el que el personaje como que está ahí, de repente le pasa algo y no tiene como unas ganas así o como que le vaya la vida en ello de ir a buscar al carnero y también piensa, pues es que realmente no me pueden obligar a que lo vaya a buscar, pero pero no sé, o sea, como que siento algo, o sea, como que el universo me está poniendo en esta situación, entonces yo simplemente pues voy a dejarme llevar por eso,
pero al mismo tiempo voy a tratar de como que ser un poco más el protagonista de mi propia vida, ¿saben? Entonces el protagonista también se nos presenta con este vacío emocional y como que nada en su vida tiene un significado muy profundo. Porque recordemos que, o sea, al principio de la novela, él, o sea, se divorcia y durante la novela cuando te habla del divorcio es como, jaja, me divorcié, pero nunca lo ves especialmente triste, o, ay, Dios, nunca lo ves especialmente triste. Y también es como muy raro, es como muy nihilista y en ese aspecto me ha recordado un poco al extranjero de Albert Camus o Camus, no, no sé, no sé, he escuchado diferentes pronunciaciones, pero sí es como, me recuerda al personaje de, no me acuerdo cómo se llama, pero de la novela del extranjero, que se ha puesto muy de moda últimamente. O sea, cuando él le dicen que su mamá se ha muerto, y él va y dice, ah, ok, pues se ha muerto, o sea, ¿qué quieres que hagan? Ya no hay nada más que pueda hacer al respecto. Y también cuando su novia le habla, o sea, como que su novia está súper enamorada de él, y a él sí le gusta estar en su compañía, pero él es como muy directo y le dice a ella, o sea, sí me gustas, pero tampoco es como que como que me vaya la vida en ello. Y si de repente te vas o así, o siento que, por ejemplo, así como ese aspecto nihilista y despreocupado te gusta de mí ahora, siento que podrás ser la causa por la que luego como que pierdas el interés y tú te vayas. Entonces siento que algo así es ese nihilismo o como esa desconexión emocional me ha recordado un poco a la manera en la que el personaje describe su experiencia con el divorcio, ¿vale? A ver si... Un momento. Sí, por ejemplo, quiero leerles este extracto que dice, había pasado ya un mes desde que accedí al divorcio y ella se marchó del piso, un periodo de tiempo prácticamente insignificante, un mes difuso e insustancial como la gelatina tibia. Era altamente improbable que algo hubiese cambiado y de hecho no había cambiado nada. Entonces sí, es como esta desconexión emocional en la que él habla acerca de su divorcio, pues ya te da como a entender que el protagonista se siente como alienado tanto de la sociedad como de las personas que lo rodean. Luego, hablando del carnero, ya específicamente, pues este representa, es como un símbolo que representa poder, posesión, ideología, pero o sea, si bien, o sea, te dicen que el hecho de que tú seas poseído por el carnero no es realmente algo bueno, porque o sea, cuando ya no lo tienes dentro, como que te deja vacío, hueco, como un caparazón, es como una fuerza de la naturaleza, como si fuera pura ambición, pero sin propósito, ¿saben? Luego tenemos la parte del narrador sin nombre, que, o sea, el hecho de que no tenga nombre hace alusión como que a él mismo siente como esa falta de identidad consigo mismo, el desapego emocional que ya había mencionado. Y esto me ha gustado mucho, que se siente como si él fuera un observador de su propia vida, ¿vale? Luego tenemos el personaje del rata, que yo creo que en el primer y en el segundo, en la primera y en la segunda novela es como un personaje secundario, es como es como el alivio cómico, o al menos así lo he sentido un poco, pero sí que en esta tercera novela ya cobra mucho más protagonismo y si bien son pocas, realmente a comparación del protagonista, las interacciones o los capítulos que tenemos desde su perspectiva sí que nos dan la suficiente información como para posicionarlo, o sea, siendo la contraparte de nuestro protagonista sin nombre. Si bien el protagonista sin nombre, realmente podemos decir que es un personaje que, o sea, solo se va, es como un tronco en el mar. O sea, no me acuerdo si eso lo leí en esta novela o en otra de Murakami,
Pero podríamos decir que el protagonista, si bien se va dirigiendo como a esta aventura de buscar al carnero, él mismo se siente como un tronco en un río, como que se deja llevar. En cambio, el rata tiene una postura diferente y como que se va resistiendo a la conformidad, ¿vale? O sea, si bien es como muy sutil las diferencias entre estos personajes, porque por ejemplo el rata podría no trabajar, pero tiene dinero, entonces realmente no tiene como esa necesidad de trabajar. Y sin embargo, si el protagonista sin nombre sí la tiene, podemos ver, o sea, que en el gran espectro de las cosas a los dos les va bien. El rata se está tratando de resistir a la conformidad y nuestro protagonista sin nombre, este, ¿cómo decirlo? O sea, se acaba de divorciar, pero él mismo como que si quisiera podría tener una novia y la consigue de hecho, y él mismo te dice que está realmente en una posición cómoda, o sea, él es básicamente el cofundador de su empresa y dice que les va bien con el trabajo, o sea que realmente el que lo está pasando mal es su socio porque él está teniendo malas decisiones financieras y lo ves caer un poco en el abuso del alcohol, pero ellos se enfrentan como a esta monotonía, tanto el rata como el protagonista sin nombre se enfrentan como que sienten lo mismo, pero lo enfrentan o lo abordan desde, desde posturas completamente diferentes. El protagonista se deja llevar y el rata como que se resiste. Y ambos tienen esta angustia existencial, pero el protagonista como que como ya lo dije anteriormente, es como muy nihilista, como que dice, "Ah, pues nada tiene sentido". Y en cambio al rata sí que hay como unos párrafos o unas interacciones en las que tú puedes sentir esta angustia existencial, como que este sentimiento que dice, estoy vivo, pero, o sea, estoy vivo, pero ¿qué significa estar vivo o qué hago con mi vida? Se supone que es algo muy especial, pero la vida realmente no tiene un manual de instrucciones. Entonces, ay, perdón, creo que voy a estornudar. Ya, perdón. Entonces, definitivamente siento que, o sea, en ambas posturas, como que el rata y el protagonista son como dos lados de la misma moneda y creo que puedes empatizar perfectamente con ambos lados. O sea, del lado del protagonista, pues hay veces en las que realmente no tienes ni tiempo ni esfuerzo o simplemente no te interesa ponerte a pensar acerca de la complejidad o, ajá, de la complejidad del hecho de que estés vivo en este momento y como que solo lo ignoras, ¿sabes? Como que dices, va, estoy vivo, como en el extranjero. Y en cambio, del otro lado tenemos al rata que está dándole vueltas y vueltas. Entonces como que va desarrollando una línea de pensamiento, pero como que no llega a nada. Entonces, pero mientras va pensando y reflexionando, o sea, como que él se va dando cuenta de que cada vez despierta más, o sea, metafóricamente, creo que el rata representa como el costo de estar demasiado despierto. O sea, cuando tú te vuelves demasiado consciente acerca de las cosas, ay, perdón, es que creo que ahora sí iba a estornudar, pero no, jaja. O sea, realmente si hay un costo asociado con el hecho de que tú seas más consciente, más sensible acerca del mundo que te rodea. O sea, no es lo mismo que, o sea, no quiero sonar, ¿cómo decirlo? O sea, no quiero sonar clasista o no quiero sonar pretencioso, pero obviamente si tú no lees, no por el hecho de que no leer sea exclusivamente malo, pero, o sea, si tú tienes, o sea, si tú tienes, vale, creo que ya sé lo que quiero decir. Si tú tienes tus necesidades básicas cubiertas, es decir, eres un hombre de mediana edad que tiene una familia,
o sea, dentro de un rol tradicional, tienes una esposa, tienes hijos, tienes un trabajo en el que quizás no tienes el puesto más alto, pero te va bien, como que encajas dentro del molde de lo que se espera dentro de ti en la sociedad, pues igual te da un poco, igual no te puede importar menos temas relacionados con filosofía o metafísica o existencialismo, como que todas esas cosas las escuchas y a lo mejor te puedes sentir un tonto porque tú no sabes nada acerca de eso, pero te da igual. En cambio, cuando es como esa paradoja que existe, o sea, mientras tú te pones a no me acuerdo quién lo dijo ahora, si fue qué filósofo griego lo dijo, pero mientras más sé, o sea, mientras más conocimiento adquiero, más me vuelvo consciente de lo mucho que no sé. Y eso es lo que podemos ver con el rata. Luego, el quinto tema del que quería hablar así en general, pues es que la novela toca mucho el tema de la soledad y la distancia emocional. Tanto el narrador con la novia de las orejas más mágicas que se consigue, como de el rata, o sea, el rata como personaje individual, y también entre el protagonista y el rata, o sea, porque si bien no son como, o sea, no se autodeclaran a sí mismos mejores amigos, sí que existe como esa cercanía y esa brecha que se da de manera natural cuando tú tienes un amigo, pero pues lentamente la vida, cada quien toma su rumbo y se van separando lentamente. Entonces creo que, o sea, leyendo esta novela tú definitivamente puedes como empatizar con esas situaciones y siento que está muy bien que o sea, leer acerca de, o sea, de la soledad y la distancia emocional, pues creo que te puede volver más consciente y te puede preparar un poco más en el sentido de que a lo mejor no te pegue tanto, ¿vale? No, no sé cómo explicarlo, o bueno, espero haberme explicado bien. Luego hay, perdón, luego hay un aspecto que me gustó mucho y realmente no había, este, como que no había, o quizás no me había dado cuenta, o no había sabido como apreciarlo la primera vez que leí la novela, y es que realmente cuando el protagonista se va de Tokio para ir a Hokkaido, como que se mueve de la ciudad hacia una zona rural, ya ahí hay como una metáfora, no creo que sea una metáfora, pero es muy simbólico el hecho de que se trate de separar de la ciudad y de todo el ruido y se vaya adentrando hacia una zona más rural, más callada, cuando se va al hotel. Entonces, no sé si alguien que vaya a llegar a este punto del video haya visto Jujutsu Kaisen, el anime que está súper de moda, pero es que si lo han visto y si han leído el manga o si se han spoileado, saben que llega una parte en la que hacen mucha alusión a esta metáfora que dice que ir al norte significa que estás dispuesto como a cambiar ciertas partes de ti. O sea, en la última parte en la que hablan, creo que es Goyo y Geto, le dice, o Nanami, no me acuerdo, pero le dice, si quieres cambiarte, si quieres ser una nueva persona, entonces dirígete hacia el norte, y si quieres quedarte tal cual como eres, entonces dirígete hacia el sur. Entonces, la mayoría de los personajes que vemos en ese anime o en ese manga se dirigen hacia el sur, pero el malo malo, el villano principal se dirige hacia el norte, porque al final digamos, de la obra, pues él termina perdiendo, spoilers, termina perdiendo eh, y quiere ser otra persona, o sea, tú lo ves como siendo, o sea, el villano principal de la obra y el más fuerte y al final termina perdiendo, entonces él mismo
como que acepta su derrota y dice, vale, la próxima vez que reencarne, entonces al menos voy a ser una persona diferente porque yo elijo ir hacia el norte y acepto que realmente incluso dentro de todo lo que llegué a ser había espacio para convertirme en algo más, en otra persona Ajá, o sea que realmente nunca llegué a ser un ser perfecto e incluso dentro de todo había como todavía espacio para seguir creciendo. Entonces eso es muy simbólico dentro de la novela porque sí que se siente incluso un cambio narrativo, o a lo mejor no narrativo, pero de estilo o de ambiente. Igual ambiente es la palabra indicada de cuando el protagonista se va alejando de Tokio y emprende el viaje para buscar al carnero. Todo se vuelve más callado, creo que el diálogo interno del protagonista consigo mismo aumenta y sí que el paisaje y la manera en la que Murakami va describiendo cuando llega al hotel y cuando llega a la cabaña en donde está el rata, sí que se siente o como que te da esas vibras de que es un sueño. Realmente tú sientes como que estás entrando en un sueño, ¿sabes? Y nada, ese ha sido como un aspecto ahí, un aspecto ahí que me ha gustado mucho y se me ha hecho interesante analizar dentro de esta novela y Jujutsu Kaisen, porque me gustan mucho los dos. Luego llegamos a la parte del realismo mágico, obviamente, vale, ya para este punto he hablado mucho acerca de los aspectos, pero no cabe de más mencionarlo que pues serían las orejas de la chica, el carnero que es básicamente un ente superpoderoso que te puede poseer y la organización que como que reafirma el aspecto del carnero, ¿saben? Algo que me gusta mucho del realismo mágico de Murakami, que, a ver, honestamente no es como que yo haya leído muchos autores de realismo mágico, pero sí que se siente que pues llega al realismo mágico de una manera bastante eficaz y que realmente no choca, o sea, no llega a chocar con la narración. A lo mejor te puede parecer raro ciertos aspectos, pero siento que lo hace muy bien o quizás es la genialidad de este autor de que te lo cuenta y a final de cuentas, por más raro que suene, por más irreal y fantástico que suene, al final de cuentas siento que hay cierta armonía dentro de la novela. Y por más raro o extraño que suene, esos elementos mágicos que Murakami incluye en su novela, pues se sienten reales dentro de sus libros y siento que es algo que me emociona mucho al momento de abrir una nueva novela de él, que es como, ahora con qué fumada, ahora con qué fumada me va a salir este señor, ¿vale? Quiero leerles unos extractos más antes de continuar con la última parte. A ver. Vale, este pasaje es cuando está hablando con su socio, el de la agencia de traducción, que dice, aunque no nos entendiésemos al 100%, yo creo que seguramente ni al 70%, él era mi único amigo de cuando iba a la universidad y me dolía mucho ser testigo de cómo una persona así iba perdiendo el juicio, pero al fin y al cabo en eso consiste hacerse mayor. Aquí lo está describiendo cuando, o sea, como que su amigo, su socio, se está perdiendo completamente en el alcohol y como que él dice, o sea, me da un poco de pena, pero a ver, yo no soy su mamá, entonces, y esas cosas pasan, ¿sabes? O sea, como que él lo acepta muy de frente, pero no, es como muy nihilista. Nuevamente me recuerda mucho a lo de Albert Camus, que es como dice, a ver, sí, me da pena que mi amigo se esté perdiendo en el alcohol, pero es que somos amigos, ¿sabes? Yo no soy su mamá para decirle, hey, no bebas, ya es un adulto y creo recordar que su amigo ya tiene esposa. Estoy seguro de que tenía esposa y creo que ya tenía uno o dos hijos, ¿sabes? Luego, luego este párrafo me encanta, o sea, porque dice,
Al medrar crecen en torno a nos las sombras del presidio, murmuré un verso de un antiguo poema. Y le dicen, ¿qué narices quiere decir eso? Y le dice, no tiene importancia, contesté, ¿y qué más? Aquí me da mucha risa porque, o sea, este párrafo del poema me ha gustado mucho, pero sí que es como uno de los aspectos que más me gusta de Murakami, como ese estilo, como ese sentido de humor que se siente como del día a día, de lo que le puede pasar en un día así, random de tu vida, que pasan como situaciones graciosas. No sé, o sea, me ha dado risa de que el protagonista de repente se acuerda de un poema y le dicen, ¿y qué significa eso? Y él dice, no sé, no importa. Me ha dado mucha risa, honestamente. Ah, ah, ah. Luego, creo que aquí viene el párrafo o el extracto que más me ha gustado de toda la novela y creo que en general es de los que más me han gustado. O bueno, no, de que han gustado al público en general. Si bien es cierto que, o sea, Murakami ¿cómo decirlo? Se intenta mantener realista y... A ver, un momento, necesito pensar. Si bien es cierto que durante la mayoría de las novelas de Murakami en general y en especial esta es como todo muy realista, todo muy de frente. Sí que llegan ciertos aspectos que igual es algo que me gusta, o sea, tú realmente, así como te puede describir un niño caminando por las calles de Tokio, de repente te mete unos párrafos, y como lo mencioné en las dos primeras novelas, o sea, a él le gusta como mantener ese estilo ágil, ese estilo ágil que no sea como súper producido con mucha prosa dentro de sus novelas. Y de repente te mete como unos párrafos súper estilizados, súper filosóficos, súper producidos, que no se sienten, o sea, como que estén en un tono, o sea, como que no pertenezcan a la novela, sino como que la complementan, como que el contraste entre ese estilo ágil y luego unos párrafos súper poéticos o súper estilizados o súper filosóficos o metafísicos, como que de repente entran y te causan una grata sorpresa. Así es como lo siento yo. Pero vale, fuera explicaciones, les voy a leer. Dice, podría decirse que deambulamos sin rumbo fijo por el gran continente de la casualidad. Del mismo modo que las semillas aladas de ciertas plantas son transportadas por una caprichosa ráfaga de viento. No obstante, también podría decirse que la casualidad nunca ha existido. Lo que ha ocurrido de manera inequívoca, y lo que todavía no ha ocurrido también de manera inequívoca. Es decir, que somos seres efímeros atrapados entre el todo a nuestras espaldas y el nada ante nuestros ojos. Y ahí no hay lugar a casualidades o probabilidades. No obstante, en realidad apenas existen diferencias entre estos dos puntos de vista. Es como un mismo plato con dos nombres distintos, como suele ocurrir con la mayoría de las opiniones antagónicas. Esto es una metáfora. Visto desde la perspectiva A, el hecho de que yo haya puesto una fotografía de unas ovejas en la portada de la revista promocional es una casualidad. Visto desde la perspectiva B, no es una casualidad. Yo buscaba una foto apropiada para la portada de la revista. En el cajón de mi escritorio había, por casualidad, una foto de un rebaño de ovejas y la usé. Una casualidad inocente en un mundo inocente. B, la fotografía de las ovejas me estuvo esperando todo el tiempo dentro del cajón. Aunque no lo hubiera usado para esa revista, en algún momento acabaría utilizándola para otra cosa. Bien pensado, esta fórmula podría aplicarse a todas las etapas de mi vida hasta ahora. Con suficiente práctica, quizás hubiera podido encauzar una vida del estilo A con mi mano derecha y una vida del estilo B con mi mano izquierda. Pero en fin, no tiene la menor importancia. Es como el agujero de las donas.
El que se interprete como un espacio vacío o como una entidad es una mera cuestión metafísica que no influye para nada en el sabor de la dona. Vale, entonces siento que aquí este párrafo me ha gustado mucho porque aquí habla entre, o sea, que es casualidad, o sea, que es destino y que simplemente es pura casualidad, ¿sabes? Es muy divertido que Murakami lo ponga de esa manera e incluso lo intente representar con una fórmula cuando él mismo ha dicho que un día estaba viendo un partido de béisbol, estaba sentado ahí en el patio, creo que en el césped, o sea, ni siquiera en un asiento, estaba ahí sentado en el césped, de repente se pidió una cerveza, miró hacia el cielo y dijo, ¿sabes qué? Voy a ser escritor y ahora es el escritor, si bien no es no el más influyente y no el más importante, ojo, es el más popular porque lo es el escritor más popular contemporáneo de Japón, ¿sabes? Y todo eso porque un día fue a un partido de béisbol y dijo, ¿sabes qué? Yo creo, yo creo que voy a ser escritor. Entonces, siento que todos durante la vida nos vamos topando con situaciones similares en las que pasa algo que a lo mejor dices no tiene nada de importancia y luego cuando lo piensas dices, vale, es que si no hubiera pasado esa cosa pequeñita, a lo mejor no estaría haciendo esto, que igual y si es más importante, o a lo mejor es como, o a veces como que sobrepiensas las cosas y dices, no, no, no pasa nada, me lo estoy inventando todo. Y eso es algo que me gusta mucho de leer a Murakami, que son como a lo mejor cosas que todos pensamos o que la mayoría de nosotros pensamos, pero no es hasta que alguien más las pone en en palabras que lo escribe y lo publica y luego ya tú lo lees y dices, ah, esto que siempre he sentido, como que ahora me causa más sentido, ¿vale? Y esa es una de las razones por las que me gusta mucho leer a este señor. Luego llegamos a este otro extracto que dice, tenía 29 años e iba a estrenar la treintena en 6 meses. Vacíos, habían sido 10 años vacíos. Todo lo que había conseguido carecía de valor, todos mis logros carecían de sentido. Lo único que había obtenido era tedio. No recuerdo qué pasó al principio, pero sin duda algo debió pasar. Hubo algo que estremeció mi corazón, que estremeció el corazón de los demás a través del mío. Al final, todo se echó a perder. Lo que podía perderse, se perdió. ¿Qué otra cosa podía haber sido sino... No, ¿qué otra cosa podía hacer sino eso? ¿Desprenderme de todo? Al menos he sobrevivido. Y es que tenía que sobrevivir, aunque el único indio bueno sea el indio muerto. ¿Para qué? ¿Para contarle la leyenda a un muro de piedra? Ni en broma. Entonces aquí pues vemos al protagonista ya tener como este perdón, este conflicto interno de, o sea, no sé, mi vida siento mucha desazón, desapego e insatisfacción. No diría que ajá, o sea, no diría disatisfacción, es la palabra, ahora me suena rara, sino insatisfacción, o sea, como que ve en retrospectiva su vida y dice, pues es que ha sido una vida, pero definitivamente como que algo pasó. Es algo que se menciona de una manera muy sutil en la primera y segunda novela, que es el suicidio de su exnovia. Entonces siento que creo que es en Baila, Baila, Baila cuando ya empieza como a conectar los puntos y dice, ah, vale, es que, o sea, a lo mejor igual desde ese momento, como que no lo dejé para atrás, o sea, como que realmente nunca le di la importancia a ese suceso y como que a partir de ahí, pues, es como si hubiera cerrado una tubería, ¿vale? Como que algo se quedó estancado y no he sabido poder abrir y dejar que el agua fluya, ¿vale? Pero yo creo que eso ya, ya va más para la siguiente novela. Ah, este me ha hecho mucha gracia. Es lo que les digo. O sea, de repente Murakami
es como muy serio, entre comillas, en la manera en la que cuenta sus historias, pero luego pone unos párrafos que me parten de la risa, se los juro. Este dice, cierto escritor ruso escribió que la personalidad cambia un poco, pero la mediocridad jamás cambia. Los rusos a veces dicen cosas bastante ingeniosas. Puede que se les ocurra en invierno. Yo también creo que concuerdo, definitivamente. Ah, luego está este otro que dice, la gente empieza a envejecer por una zona pequeña, realmente pequeña, y poco a poco esa zona se va extendiendo por todo el cuerpo, como una mancha indeleble. ¿Cierto? Concuerdo. Este párrafo también me ha gustado porque dice el segundo whisky, bueno, no es el segundo párrafo, perdón. El segundo whisky es el que más me gusta. Con el primero me siento aliviado y con el segundo mi cabeza se vuelve más lúcida. A partir del tercero deja de tener encanto, se trata solo de enviarlo al fondo del estómago que leí eso, me puse a pensar un poco y dije, pues sí, la verdad es que yo me siento igual al momento de tomar whisky, que no es como que me encante especialmente, pero bueno. Luego, no, el que quería leer es este de aquí abajo que dice, es decir, que expandiendo solo la conciencia sin que haya un cambio sustancial en el individuo, solo se consigue perder la esperanza. Aquí se está refiriendo a que cuando el carnero te posee, se mete adentro de ti, como que te vuelves un ser, ¿cómo decir? No, o sea, no de que te vuelvas superhombre, pero como que sí cambia, como que expande tu conciencia. Y a lo que se refiere este párrafo que me ha gustado y que siento que luego de haberme leído el libro de Murakami en donde habla acerca de su proceso de escritura y como corredor, siento que, o sea, como que cobra más significado porque me recuerda, siento que este es como, como la versión 2 de un párrafo que me gustó mucho de las primeras novelas, no me acuerdo cuál, pero dice, intentar cambiar la forma de algo sin cambiar el contenido o viceversa solo resulta en mediocridad. Entonces esto lo asocio con el hecho de que Murakami luego de escribir las novelas, o sea, como que dijo, vale, o sea, si quiero escribir de verdad, no puedo solo encerrarme en una habitación y ponerme a escribir, o sea, tengo que hacer más cosas. Y es ahí cuando deja de fumar, porque dice que fumaba la impresionante cantidad de 40 cigarros al día y se puso a correr. Entonces empezó a correr de poco a poco 10 kilómetros al día y decía algo que me gusta mucho de esa novela y que creo que está un poco relacionado como con esta idea, es que dice que en el proceso creativo, hablándolo como en el gran espectro de todo lo que engloba el proceso creativo, hay que mantener cierta armonía entre tu cuerpo, tu espíritu y tu mente, ¿sabes? Entonces, como Murakami lo menciona, es que el proceso de escribir es es muy introspectivo, es muy personal, es muy íntimo, pero al mismo tiempo, como él mismo lo dice, no cree que sea saludable. O sea, no puede ser completamente saludable que tú estés 5 o 6 horas en un escritorio escribiendo una novela, ¿saben? Es ahí a lo mejor uno de los aspectos, está ahí uno de los aspectos más difíciles de escribir una novela, que es un proceso realmente antinatural porque a final de cuentas, la gran mayoría, bueno, no, la naturaleza del ser humano es ser sociable. Y el hecho de ser escritor sí ya es como él lo dice, es un proceso en el que yo siento, o sea, que antes fumaba para poder concentrarme escribiendo las novelas, pero me di cuenta de que eso no era saludable, entonces busqué una alternativa y lo que se me ocurrió es pues irme a correr. Y es lo que Murakami ha hecho como todo este tiempo.
Y cuando él dice, es decir, que expandiendo solo la conciencia sin que haya un cambio sustancial en el individuo, solo se consigue perder la esperanza. Entonces siento que a lo mejor este párrafo está aquí, o saben, está como en la página 155, pero creo que relacionado con lo otro que les acabo de mencionar, cobra mucho significado de hay cierta magia, hay cierto significado que no se puede quitar de llegar al lugar en el que tú quieres llegar, este, a si solo te lo dieran de una vez. Es decir, por ejemplo, el ejemplo que se me ocurre en este momento es si tú quieres tener un cuerpo de una persona, ¿sabes? Un cuerpo tonificado, con poca grasa, básicamente estar mamado. Si tú quieres tener un cuerpo de estrella de Hollywood y te lo dieran, hay ciertos aspectos tanto espirituales como mentales de los que te perderías y eso resultaría en mediocridad. Ese es como un ejemplo, pero creo que se puede extrapolar a muchas situaciones, que es que el hecho de ir al gimnasio no solo se trata de modificar tu cuerpo, o sea, hay como cierto proceso mental, cierto proceso espiritual, procesos en general, que van ocurriendo cuando tú te fuerzas, porque realmente no, o sea, ir al gimnasio y entrenar tiene muchos beneficios, obviamente, pero no es algo a lo que tú te tienes que forzar y por mucho que la gente diga, oh, es que a mí me encanta ir al gym, realmente a nadie le gusta ir al gimnasio, lo digo porque yo también creo que este ha sido el año en el que más me he sido constante yendo al gimnasio y es que realmente no, o sea, no es como algo cómodo, no es algo que digas, voy a ir al gimnasio, lo mejor de la vida. No, porque al final de cuentas es incómodo, o sea, es incómodo el hecho de estar en una caminadora 30 minutos, mantener el ritmo de la respiración, mantener la forma para que no te duelan las rodillas o te lesiones. Luego la incomodidad al momento de pues estar interactuando con otras personas que están ahí igual haciendo el esfuerzo para levantar mucho peso. No es cómodo ir al gimnasio. A lo mejor hay actividades o deportes que en otra situación puedan ser más cómodas, como por ejemplo nadar. Pero al final, igual y me estoy extendiendo mucho. Pero creo que al final lo que nos trata de decir es que si tú, o sea, si solo expandes como de repente, es como un videojuego, ¿saben? O sea, si tienes cuerpo, espíritu y mente y de repente uno de esos lo puedes levelear al máximo, como que no está esa armonía entre esos aspectos y como que no funciona, o sea, simplemente no funciona así, ¿vale? ¿Qué más? Madre mía, ya voy para la hora hablando, hablando como un loquito del centro de este libro. Luego dice, hay tantas cosas que desconocemos, solo tenemos la impresión de entenderlas más o menos. Si unos extraterrestres vinieran y me preguntaran a cuántos kilómetros por hora gira el Ecuador, me pondrían en un compromiso. Es lo que os digo, o sea, de repente tiene como un sentido de humor que me encanta. Seguro que ni siquiera sería capaz de explicarles por qué al martes le sigue el miércoles. Se reirían de mí. He leído Los Hermanos Karamazov y El Don Apacible 3 veces cada una, y he leído La Ideología Alemana. Me sé el número pi hasta el 16º decimal. Aún así, ¿se reirían de mí? Probablemente sí, se partirían de risa, ¿sabes? No sé, pensamientos random que que te vienen a la cabeza. Luego dice, este siguiente dice, a que cada mes se me renuevan las células, incluso ahora mismo, aquí donde me ves, puso los dorsos de sus delicadas manos ante mis ojos, casi todo lo que crees saber de mí no son más que meros recuerdos. Ella era así, de ideas sólidas, salvo el último mes antes de separarnos. Captaba con exactitud la realidad de la vida, en suma, que tenía como principio jamás volver a abrir una puerta una vez cerrada y, por otro lado, que nunca dejaba las puertas abiertas de par en par. Todo lo que sé ahora sobre ella no son más que meros recuerdos.
recuerdos que se van alejando cada vez más como células agonizantes. Y ni siquiera sé el número exacto de veces que hicimos el amor. Aquí ya el protagonista está teniendo un pensamiento muy introspectivo acerca de su relación con su ex esposa. Y ya, luego llegamos al último párrafo. Sin embargo, antes de leérselos, pues quiero cerrar esta parte am, diciendo que... Un momento, voy a tomar agua. Vale, aquí voy a ser un poco más ambiguo. El final de la novela, creo que esta es la segunda, o sea, me he leído ya unos cuantos, 16, 17 libros de este señor. Y creo que este es el que más me ha hecho llorar. Yo no pensé que el final me hiciera sentir lo que me hizo sentir este libro. Voy a tratar de ser un poco ambiguo por si alguien está leyendo este video, pero al final termina leyéndose el libro, o sea, por si alguien que está viendo este video termina animándose a leer el libro, voy a tratar de ser un poco ambiguo para que todavía haya un poco de sorpresa en el final. Y es que cuando tú llegas al final, existe por fin este reencuentro entre el protagonista y el rata. Y se siente súper personal. Yo no había sido capaz de describirlo hasta que lo leí, no me acuerdo si fue en Reddit o en... No sé en dónde lo leí, pero sí que leí que uno de los fortes de Murakami es poder crear unas situaciones que se sienten súper personales al grado de hacerte sentir incómodo. Por ejemplo, el ejemplo que puedo dar es que, no, a ver, yo creo que a todos nos ha pasado que estamos, no sé, o sea, por ejemplo, en casa de un amigo, una amiga, o a lo mejor de una pareja, y de repente se empiezan a pelear dos familiares y te sientes como súper incómodo, pero no te puedes ir. O sea, definitivamente como que ya te ven como una parte de la familia, pero tú no te sientes como con esa confianza de ver ese conflicto interno, ¿sabes? Entonces, pues eso resulta en mucha incomodidad. Y algo así se siente la última parte en la que hablan el protagonista y el rata. ¿Sabes? Se siente incómodo, se siente súper íntimo y realmente yo puedo decir que hay algo mágico en que Murakami con con su habilidad de escritura te puede hacer sentir esas emociones. Este, yo creo que ya en el gran espectro de la novela hay tres grandes lecciones que nos podemos llevar. Una es que el significado es temporal. Lo que, lo que quiero decir es que así como el protagonista va como que encontrando respuestas y dándole significado a las cosas, él mismo se vuelve consciente de que ese significado es fijo. No le puedes dar a las mismas cosas, no le puedes dar a las cosas como un significado y decir, vale, significa esto, así para el resto de mi vida. Creo que es da miedo al mismo tiempo que es reconfortante que alguien más te lo diga y que lo puedas vivir a través del protagonista sin nombre de la novela, saber que hay momentos de la vida en los que nosotros podemos asignarle cierto significado a acciones, incluso a personas, pero en general refiriéndonos a acciones, a cosas, darle cierto significado y creo que ahí es muy importante cómo, cómo decirlo, cómo interiorizar que ese significado a veces puede ser temporal. La segunda lección u otro punto importante que quiero mencionar antes de concluir el video es que las respuestas a veces son personales. A final de cuentas nosotros tenemos este protagonista que no sabe muy bien qué hacer con tu vida o con su vida o qué es lo que está haciendo. Ay, perdón. Pero siento que el mundo en el que vivimos ahora, este,
que es como muy ruidoso, si me permiten decirlo. Creo que lo que vemos, tanto en redes sociales, que va a ver básicamente las redes sociales es el pan de cada día, es como gritar, como tratar de llamar la atención de, vale, yo pasé esto y este es el significado o respuesta que le doy. Entonces, no me basta solo con haberlo vivido o interiorizarlo, sino que inmediatamente lo que quiero hacer es compartirlo, gritárselo al mundo para sentirme validado. Y creo que al hacer eso, corres el riesgo que, a ver, creo que es algo que yo he hecho, no, sí, definitivamente es algo que yo he hecho en mi vida, pero creo que cuando tú buscas o sea, cuando tú encuentras una respuesta para ti, lo primero, con el hecho de las redes sociales, lo primero que quieres hacer es gritárselo al mundo y corres el riesgo de perder esa respuesta. O sea, porque si tú encuentras una respuesta y dices, vale, me pasó esto y la respuesta que encontré es esta, igual, si tú inmediatamente la compartes antes de que esa respuesta se pueda afianzar en ti, ¿vale? De que eche raíces y sea algo tuyo, tuyo, si alguien viene y solo no sé, a lo mejor te ponen un comentario de una publicación o la foto o de alguna manera te dice, jaja, eres tonto. ¿Qué clase de respuesta es esa? Pues como que corres el riesgo y ocurre la tragedia de que tú pierdas todo ese proceso y tengas que volver a empezar. Igual y ya habías encontrado la respuesta, pero solo por el hecho de no interiorizarla, solo por el hecho de no quedarte callado, como que no, como que se pierde y creo que eso es algo bastante trágico. También diciendo lo que les acabo de decir, siendo que las redes sociales hacen que lo que queramos hacer es no, esperen, no. Dejen primero, digo, el tercer punto y ya ahorita lo junto con el anterior, que dice, el crecimiento es sutil e interno. Lo que nosotros vemos con el personaje a través del libro y una vez concluido es que no tiene, no se convierte completamente en otra persona. Ya en Baila, Baila, Baila sí que vemos un desarrollo de personaje, jaja. Pero ahorita que les leo el último párrafo y que es con lo que quiero concluir, es que el protagonista regresa a Tokio totalmente perdido, o sea, como que se va, parece que el viaje fue completamente en mano porque regresa de Hokkaido a Tokio con menos de lo que había, de lo que, perdón, de con lo que se había ido, o sea, porque él se va a Tokio, digo, se va de Tokio a Hokkaido con novia, con la novia de las orejas mágicas, se va con una misión y se va con la esperanza de reencontrarse a su amigo. Y todavía, más o menos, podríamos decir que también se va con él mismo. Y cuando regresa, ya no tiene nada de eso. Ya no, vale, spoilers, ya no puede ver ya no va a volver a ver a su amigo. Su novia desapareció. Encontró al carnero, pero y le avisa, no me acuerdo si le avisa al grupo o qué es lo que pasa, pero al final de cuentas se encuentra el carnero. Y sí es después de toda esta travesía que realmente regresa y ya ni siquiera tiene la certeza de tenerse a él mismo. ¿Vale? Y creo que en el mundo en el que vivimos ahora, nos creo que lo que más genera ruido, lo que más genera visitas o así, es que el crecimiento o el desarrollo personal tiene que ser ruidoso, tiene que ser apantallante, hay que gritárselo a todo el mundo. O sea, si yo empiezo a ir al gimnasio, si yo empiezo a tener, no sé, a desarrollar alguna habilidad, tratar de aprender un idioma, tratar de aprender programar, no sé, qué sé yo, aprender cualquier cosa, lo primero que tengo que... Ay, perdón. Lo primero que tengo que hacer es írselo
vale, publicarlo en mis redes y gritárselo a todo el mundo. Pero creo que con esto, o sea, al hacer eso, que es algo que yo también he hecho, ¿vale? No soy inocente, pero creo que lo que sucede es que si nosotros hacemos eso, es muy fácil caer en la comparación, en el juego de compararlo, y es como, vale, o sea, empecé a hacer esto, pero no es tan... si yo lo comparo con, no lo sé, a lo mejor una publicación o video similar de una persona que lleve practicando eso que yo acabo de empezar a practicar ahorita, que esa persona lo haya practicado durante años, ¿cómo no voy a sentirme inferior o incluso hasta estúpido de intentar aprender a hacer eso? ¿Sabes? Y no solo en el aspecto técnico de esa habilidad, como lo podría ser, no sé, tocar un instrumento, la guitarra, por ejemplo, sino que si esa persona ya ha adquirido cierto estatus dentro de las redes sociales y es incluso un influencer, pues ahí ya no solo hablamos del aspecto técnico de tocar la guitarra, sino que hablamos del el aspecto mediático de conocer más o menos cómo funciona el algoritmo, ya sea de Instagram o Facebook o TikTok, habilidades de edición de video, storytelling y así, muchas cosas de las que podríamos hablar. Entonces, creo que nos estamos acostumbrando a que el crecimiento, el desarrollo personal sea como, no sé, o sea, por ejemplo, ah, no sé, o sea, si encuentras a lo mejor un influencer que te gusta mucho y, o no sé cómo decirlo, o sea, por ejemplo, si tú quieres como tener un cuerpo más musculoso, más atlético, es como, vale, ¿cuál es el hobby que te gusta? Videojuegos. Deja los videojuegos así completamente y dedícate tu vida al gimnasio y a trabajar y a comer saludable, ¿sabes? O sea, como de que el crecimiento es muy agresivo, es como, ¿quieres tener un negocio? ¿Quieres tener dinero? Entonces levántate a las 3 de la mañana, sumerge por alguna razón tu cara en en un bowl con agua y hielos, ponte a correr, ponte a leer el periódico, ¿sabes? Es como como que todos tratan de venderte una idea de desarrollo personal que es súper ruidosa, agresiva, y creo que obviamente eso a final de cuentas es premiado por las redes sociales porque es más apantallante, pero creo que una lección súper importante que me ha dejado el libro es que el crecimiento también puede ser sutil e interno, ¿sabes? Si bien a veces nosotros podemos encontrar respuestas que sean muy importantes para nosotros, a veces pues solo son, valga la redundancia, solo son respuestas para nosotros y por más que intentemos compartírselas a otras personas, no hay manera porque nosotros estamos extrayendo el contenido de la novela, formando nuestras respuestas también en base a las experiencias que nosotros hemos tenido. Y si nosotros tratamos de transmitir ese mensaje en palabras a otra persona, sin que esas, nuevamente volvemos al aspecto metafísico del contenido, sin que esas, o sea, sin que la persona a la que se lo tratamos de compartir tenga el contenido de nosotros, pues entonces no resulta en mediocridad, básicamente, como lo menciona la novela. Entonces creo que definitivamente esas tres son las lecciones con las que, ¿cómo decirlo? Que más me han gustado del libro. Y por último, el último párrafo de la novela dice: caminé a lo largo del río hasta la desembocadura. Me senté en los últimos 50 metros de la playa que quedaban y lloré durante 2 horas. Era la primera vez en mi vida que lloraba tanto. Después, por fin conseguí levantarme. No sabía dónde podía ir, pero el caso es que me levanté y me limpié la arenilla del pantalón. Se había hecho de noche y, al comenzar a andar, oí el rumor de las olas a mi espalda.
Así es como termina la novela, entonces yo perfectamente puedo entender que si alguien la lee diga, ¿y qué pasa después? O sea, qué final tan malo. Pero es que el final es como muy sutil, hasta cierto punto me atrevería a decir que es elegante, en que el protagonista de manera, ya lo dije, sutil, como que gana conciencia acerca de sí mismo y el hecho de que lo veas llorar luego de todo lo que ha pasado en la novela como que resulta intrascendente, como que resulta súper simple o súper vano, pero luego ya cuando te pones a pensarlo, pues entras en contexto y dices, pues que realmente a lo mejor él hablaba con cierta desazón o incluso con cierta indiferencia acerca de su divorcio o de su amigo, pero ya luego de atravesar todo esto, como que se pone a llorar. Entonces, creo que es muy importante, creo que es muy significativo porque no nos... o sea, es algo que vamos a ver hasta la siguiente novela, pero sí que vemos que en el final de la novela, o sea, el protagonista que está al principio de la novela no es el mismo que está al final y el hecho de que llore luego de tener esa actitud tan ilista, tan desconectada del mundo. Es como si de repente, es como por ejemplo, nuevamente, como en la obra del extranjero, cuando tú ves al protagonista que está en el juicio y lo amenazan con la pena de muerte y dice, "Ah, está bien". Y luego ya cuando está con el padre, como que tiene esa plática en la que él le dice que se confiese y él le dice que no quiero, ¿sabes? Entonces como que te genera tanto ruido porque es la primera vez dentro de toda la novela del extranjero en la que genuinamente tú ya ves, ¿cómo se llama? Mersault, algo así se llamaba, en la que tú ves al protagonista ya enojado, ¿sabes? O sea, ya desplegando otra emoción diferente a la de completa paz y tranquilidad, por así decirlo. Y algo similar pasa en esta novela en la que tú igual tienes a un protagonista nihilista y te causa mucho ruido mientras más lo interiorizas, que al final de la novela tenga como este momento en el que él mismo lo dice, o sea, creo que jamás he llorado tanto en mi vida, porque de nuevo se va al viaje al norte y regresa regresa sin nada absolutamente, pero como lo mencioné, es como el hecho de ir hacia el norte y luego regresar al sur, es como una especie de renacimiento, que definitivamente siento que es como una idea que introduce aquí y luego la va trabajando en la siguiente novela, en la de Baila, Baila, Baila. Y creo que eso sería todo, básicamente. Al final ha sido 1 horita, 12 minutos de hablar del libro, un poco extendido, pero ha sido un librazo que me ha gustado mucho y espero ser más constante con los videos y poderles traer como este análisis o estos videos en los que hablo como un loco acerca del libro. Pero yo sé que realmente no es como, a pesar de que sea un autor muy popular, pues creo que realmente no hay muchos videos que hablen acerca de Murakami y así. Entonces, lo que quiero, como, o sea, mi intención es como que haya, o sea, si tú te los lees, al menos puedas ver este video, ciertas partes, y como que conectar, ¿sabes? Y algo que siento que me pasa es que pues a veces leo los libros y no tengo nadie con quien compartirlos, ¿sabes? Como tener esa experiencia de club de lectura y por eso no sé, como que esa es definitivamente una de las razones por las que hago los videos. Pero bueno, eso ya sería otra cosa. Y nada, espero que les haya gustado el video y nos vemos el siguiente. Hasta luego.